La cuestión que teníamos pendiente es cómo podemos hacer cuando tenemos que hacer dos funciones get, una const y una no const, porque a veces pasa esto, que yo tengo, como veis aquí, una entidad e y una entidad e const. Esta entidad, al ser const, significa que es de solo lectura. Y eso significa que si yo llego aquí y hago eConst.strategy, este método strategy tiene que garantizarme que no va a modificar eConst. Si no, no puedo llamar a .strategy, que es lo que pasa justo aquí abajo. Si yo hago esto, sc.name más igual a lo que sea, por igual a lo que sea, error, porque la variable sc es una variable que es una referencia, como veis, devuelta por el método strategy, por lo cual significa que esto es en realidad un puntero a algo que está dentro de eConst, ¿vale? eConst es un objeto, se pasa a strategy, a esta función como this, nos devuelve algo, y este algo que nos devuelve referencia es un puntero a algo que está dentro de eConst. De modo que si sc es algo que pertenece a eConst, y yo aquí hago un más lo que sea, al hacer un más lo que sea a sc, estaría modificando eConst. Por tanto, esto no me deja hacerlo. Y aquí sí, aquí puedo hacerlo porque e no es const. ¿Vale? Entonces, por eso yo voy a tener métodos const y métodos no const, porque lo que se diferencia un método const de uno no const es el parámetro this, que es, en este caso, e y eConst. Estas dos variables se pasan al método strategy, uno se pasa como this y otro como const this, básicamente. De modo que así garantizo que no modifico el objeto en este caso, y aquí sí que puedo modificarlo. Por eso es por lo que yo tengo en realidad dos métodos, como veis aquí, dos métodos strategy que son idénticos en el contenido, pero les diferencia una cosa: este devuelve una referencia a strategy, este devuelve una referencia de solo lectura a strategy. Este de aquí arriba no pone const aquí detrás, y este pone const aquí detrás, y como ya sabéis, esto de aquí es el calificador que se aplica al parámetro implícito this. Es decir, cuando a mí me pasan el entity puede entrar por aquí porque esto no es const, no puede entrar por aquí porque esto es const. Cuando me pasan entity const es un this que es const y esto no es const, o sea que a este método no se llama este. Pero yo el problema que tengo, hasta aquí todo está claro, el problema es que tengo dos métodos iguales. Y esto no sigue el patrón de do not repeat yourself, no te repitas, ¿vale? Cuando tenemos código repetido, copy-pasteado, esto es un code smell, que se llama, esto huele mal. Y uno dice, huele mal, pero no pasa nada, son 3 líneas. Si son 3 líneas, hoy. Mañana serán más de 3. Y dentro de un mes, la persona que ha programado esto no recuerda nada. En un momento dado está depurando, se han metido incluso nuevas funciones por aquí en medio, y resulta que estas dos están separadas en el código, o son suficientemente largas para que una no deje ver la otra. Y entonces llega uno y dice, uy, esto no funciona, y viene a esta función y dice, ¿y qué pasa? Ah, bueno, se arregla cambiando esto. Entonces cambiamos una función y la otra no. ¿Y qué ocurre? Que empiezan a pasar cosas raras, porque para unos objetos se hace una cosa y para otros otra, cuando debería de hacerse lo mismo en ambos casos. Eso os va a pasar siempre que tengáis código repetido. Siempre que hagáis copy-pastes, siempre que tengáis el clásico switch con 20 cosas copiadas y cambiadas, siempre que tengáis los clásicos ifs con cosas, cuando haya código repetido, no os preocupéis, en el momento en que lo hacéis decís, así voy más rápido. No, así vais más lentos. Así tardáis menos en el momento actual, tardaréis mucho más en el momento futuro cuando haya que perseguir un fallo que nadie encuentra. ¿Vale? Como siempre os digo, la opción lenta a veces es mucho más rápida, pero mucho más rápida,
porque la diferencia de lo que tardáis en hacer esto bien, cuando ahora mismo veamos cómo se hace, que no cuesta mucho, a la diferencia del tiempo que vais a tardar corrigiendo un bug que nadie sabe a qué se debe, es muy grande, ¿vale? Puede ser que aquí estemos tardando 20 minutos más en hacer este código y nos estemos ahorrando 10 o 15 horas de buscar un bug, ¿vale? Entonces, nunca despreciéis el valor de programar despacio, es importante, ¿vale? Así que, bueno, dicho esto, el ejemplo que tenemos aquí es de juguete, ¿vale? Porque estos son 2 líneas, pero vamos a suponer que fueran 200 y ya está, lo suponemos, porque los tendremos métodos de 2, y seguro que tenéis alguno de más de 200, seguro que sí. Métodos, líneas, funciones, más de 80 no. No, de largo no, yo me refiero a de alto. Máximo 20 líneas, bueno, muy bien. Vale, ahora, la pregunta es, ¿cuántos, porque yo lo he visto, cuántos habéis conseguido hacer esto? Nadie se atreve. Yo he visto a alguno que ha enviado una solución funcional. Vale, ¿qué es lo que nos impide hacer una función común a estas dos? El const, ¿por qué? Porque lo que tú vas a devolver va a ser solo de lectura o no. Lo que yo voy a devolver va a ser solo de lectura o no, voy a devolver un strategy const o un strategy, ¿no? ¿Por qué no hago yo una función strategy impl? Que nos gusta esto de implementación, ¿no? Y entonces no pongo nada más, pero me llevo esto, ¿vale? El cout, eso lo dejo diferente para que sepamos que llamamos a la función, pero me llevo esto aquí, y ahora la pregunta es, ¿qué pongo? Vale, puedo poner no except aquí, porque las dos son no except, ¿no? Pero ahora, si yo en las demás digo que llamen ahí, ¿cuál es el problema? ¿Vale? Yo puedo hacer un return de strategy impl, ¿vale? Por ejemplo, y así tendría estas dos unificadas en una, solamente hacer el return. Y el código está ahí arriba, pero ahora, ¿qué devuelvo? Devuelves lo que sea y después hacer el const. No puedes hacer eso. Devuelvo lo que sea. Devuelves una de esto y... Joder. Así. Empezamos, Otto. Una función const no puedes llamar a una función que no es const. Desde una función const no puedo llamar a una que no es const. Esto para empezar. O sea, esta de aquí no puede llamar ahí si esa no es const. No puede. ¿Por qué? Porque si esa de ahí arriba no es const, podría modificar el objeto y rompería lo que esta debe hacer, que es no modificar el objeto. Por tanto, si quiero, esta ya debería de ser const. Pero claro, si esa es const, tenemos otro problema. Esta no es const. Con lo cual, si esta le dice, oye, devuélveme lo que sea, en lo que sea podemos hacer que sea un strategy, ¿no? Así, por ejemplo. Pero no me va a dejar hacer esto. ¿Por qué? Porque estoy intentando modificar una variable. No estoy intentando modificar. Porque puede ser que modifiques una variable. Cuando hago esto de aquí es devolver una referencia a un dato interno de la función, de modo que esa referencia permitiría a alguien de fuera modificarlo. Por tanto, esto no me deja hacerlo, es, oye, es que si devuelves esto, que es un puntero aquí dentro, alguien de fuera puede cambiarlo y tú estás diciendo que esto es const. Por tanto, esta de aquí arriba, tengo que acabar poniéndole const. Pero cuando le pongo a const a esta de aquí arriba, que es común a las dos, ahora esta ya de aquí ya no funciona. ¿Por qué? Porque aquí tengo un objeto const que lo quiero devolver como no const. Y ahí es donde viene el uso habitual de constcast. Es, me devuelves un objeto const, yo le quito el const y lo devuelvo. Pero todo el intríngulis de este ejercicio es no usar constcast. Solo en una función. ¿El? Solo en una función. No, a ver, estas dos pueden seguir estando así. Yo lo que quiero es el código que opera, ese de ahí arriba, solo una vez. Yo aquí puedo tener dos returns, pero los dos llaman a una función común y la función común es la que hace lo que sea. Pero yo creo que el ejercicio era en un solo método hacer todo. No.
Yo tengo que tener estos dos métodos, pero estos dos métodos van a dejar de operar, solo hacen return. Puedes utilizar dectype ¿Puedo usar dectype? ¿Qué es dectype? para, Querrás decir decltype, vale, que es tipo declarado, decltype, para coger el tipo de dis. para coger el tipo de dis. ¿Y qué hago con el tipo de dis? Ah. Yo he soltado. Lo del tipo de dis está bien, porque eso... ¿Por qué te interesa el tipo de dis? Porque, coño, es a lo que nos ¿Atacheamos? Muy bien, está bien, me gusta. Nos atacheamos el tipo de dis. que tenemos ahí. El problema que tenemos aquí y aquí es que aquí cuando nos llaman lo que cambia es esto y esto, que es básicamente el objeto con el que trabajamos, el dis. Aquí nos dan un puntero dis que no es const y aquí un puntero dis que es const. Y si cogiésemos el div de las dos strategy y pasáramos a la strategy como si fuese una template. Y si el de arriba de la implementación lo hiciésemos como si fuese una template, buena idea. Podríamos hacer que fuera una template para que se autogenerase dos veces el mismo código en vez de escribirlo una, que es lo que usamos las templates. Solo tenemos un problema, que se tiene que generar dos veces en función del dis. Es decir, la template lo que tendría que hacer es que cambiase o que recibiese como parámetro el tipo del dis, para que unas veces sea const y otras no. ¿Podemos hacer eso? Con decltype. Con decltype no puedo hacer una template así a ojo, ¿no? Seguro que hay algún colgado que lo hace. ¿Él? Que seguro que hay algún colgado que lo hace. Seguro que hay un colgado que lo hace. ¿Se os ocurre alguna forma en la que yo pudiera tener...? Porque claro, el problema que tengo aquí es que yo no puedo poner una template aquí. Se la tengo que poner a los parámetros. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda aplicarle una template para que me pasen, cuando me pasen el dis que no es const o me pasen el que es const, se generen simplemente dos versiones de la función, una const y una no const? El valor que devuelve. ¿El valor que devuelvo? Uf. Metaprogramación. No, metaprogramación no me hace falta. Bueno, Vale. se puede llamar metaprogramación si uso templates, pero no. Especialización parcial. ¿Él? Especialización parcial. No necesito especialización parcial. Lo único que necesito yo lo único que necesito es que se me generen dos versiones de la función, de esta en particular, dos versiones, una cuando me llamen con dis y otra cuando me llamen con disconst, que son dos tipos diferentes. Entonces necesito que se me generen dos, por tanto, el tipo de dis tiene que, esa función, trabajarlo, el tipo que es dis, porque aquí el tipo es el, no sé cómo se llamaba esto, esto es un entity, ¿no? Entity, sí. Entonces aquí el tipo es entity y aquí el tipo es entity const, y son dos tipos distintos. Entonces eso me permitiría, si lo de arriba el impl fuera una template, si esto de aquí fuera una template y yo le pudiera pasar el tipo de dis, se podrían generar dos, una para const y otra para no const. ¿No le puedes pasar el tipo de dis? ¿No le puedo pasar el tipo de dis a esta función? No. ¿Se os ocurre alguna forma en la que yo pueda pasar el tipo de dis a una función? Por parámetro. Por ejemplo, por parámetro. Tag dispatching. ¿Con tag dispatching? No. Como en C. Como en C. ¿Cómo es como en C? Ahora es cuando me tendré que acordar, pero... Ahora es cuando tendrías que acordar. El Pasa dis una te lo tienes que referencia- pasar explícitamente como primer parámetro. ¿Le paso el dis explícitamente como primer parámetro? Como referencia, ¿no? ¿Y cómo le paso el dis como primer parámetro? Así, por ejemplo, pongo dis. No, pero primero tienes que hacer la función. ¿Así? ¿Dis? El dis es un parámetro, pues lo puedo pasar. Es un objeto, puedo pasarlo, sí, pero a esta función ya recibe el dis. Lo recibe como parámetro implícito, se lo paso dos veces. Le pones template para que reciba. Es como en C, sí, puedo pasar el dis. Le pones una template. ¿Le pongo una template? ¿Pongo una template? Al método. ¿Pongo una template al método, por ejemplo? Esa es lo que recibe por parámetro. Pero el método tendría que ser estático. Esa es lo que recibe por parámetro. Te va a devolverte. Y pongo aquí t. T puntero.
Querías hacerlo así, ¿no? Mira, lo voy a llamar self, que me gusta. Porque this no puedo llamarlo, this ya es una palabra reservada del lenguaje. Tiene que devolver t. Fíjate que me está marcando ahí una cosa rarita, ¿verdad? No le termina de gustar. Tengo que devolver t. Tengo que devolver t. ¿Así? No, t normal. T normal. Porque si le vas a pasar this, ya puede. El compilador ya sabe si es un poco. Yo, si le devuelvo esto, así a ojo apostaría que voy a devolver una copia, que no es lo que quiero. Pero algo no va bien, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿No tiene que ser estática la función? ¿No tiene que ser estática? ¿Es una pregunta? Tiene que ser estática la función. Tiene que ser estática. ¿Por qué tiene que ser estática la función? Ahí le están mandando dos veces el dis, Le estoy mandando dos veces el dis. de manera implícita y otra de manera explícita. Entonces no Vale, ¿y qué ventaja me ofrece una función estática? que no recibe dis. No, que desde el principio de la ejecución del programa existe. Existe desde el principio del programa, ¿y eso qué hace? Que antes de que se cree un objeto entity, ya tienes esa función. Vale, una función estática, como hemos dicho muchas veces, es una función que es exactamente igual a una función libre, pero que está dentro del scope de la clase. ¿Vale? Lo cual quiere decir que no recibe parámetro implícito. Si tenemos una función que no recibe parámetro implícito, esta función ya no recibe dos veces dis, ahora solo recibe una vez dis, el que yo he puesto aquí. Ahora me marca esto. ¿Por qué marca esto? Porque ya no estoy recibiendo dis y por tanto no le puedo poner calificadores al dis. Yo tengo una función que ya no es miembro de la clase, ahora solamente está dentro del scope, pero es una función como una función libre, no trabaja con un objeto. Por tanto, no tiene sentido decir, oye, es const. Fuera. Función libre, pero que está como estática, ¿sí? Bien, yo lo de devolverte está bien, no está mal, podremos mejorarlo si acaso. Ahora tenemos un problema, este. Una función dentro de la clase entity. ¿Por qué no puedo llamar a current strategy ID? No es de la clase. No es de la clase, ¿vale? ¿Qué hago? Ah, self punto, o self, ¿será? Self flecha. Puedo hacer así, ¿por qué? Porque self se supone que es lo que me están pasando. ¿Y por qué? Ahora funciona, fíjate, de repente. Antes estaba quejando de que no lo estaba usando. Ah, ¿y ahora qué más puedo hacer? Porque lo de abajo, strategies, no, pues lo mismo. El puntero dis, como ya os he dicho otras veces, es el puntero a donde están los datos, simplemente. Y eso es lo que estoy haciendo, estoy llamando a donde están los datos. ¿Y ahora por qué se queja? ¿Es una referencia y está pasando un puntero? No, arriba estoy llamando. ¿Él? Devuelvo auto. ¿Por qué? Porque Ah, claro, te has puesto. ¿Por qué? Porque el compilador necesita averiguar cuál va a ser lo que va a devolver, porque si no, o sea, de esa manera tú estás identificando cuál quieres devolver y puede ser que no sea el que tú quieras. No me sé explicar, claro. Porque pone auto y Va bien. La cosa es No me sé explicar. que yo cuando haga esto con un self, que es const, ¿vale? Porque este t de aquí va a ser entity o entity const, uno de los dos. Cuando esto sea un entity const, yo aquí estaré devolviendo un t const. Cuando esto sea un entity, aquí estaré devolviendo un entity. Con lo cual aquí no puedo poner ni t ni t const, porque unas veces va a ser t y otras veces va a ser t const. Pero eso que acabo de decir no tiene sentido. Esto es lo que estaba diciendo David, y aunque parece lógico, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú cuando llames a strategy in, tú le vas a especificar realmente. No, porque lo puedes usar. Porque t en sí mismo ya es entity o es entity const, de modo que estaré devolviendo entity o entity const. Sin embargo, sí, estoy devolviendo lo que toca, teóricamente. Porque strategy no es this. ¿Él? Está devolviendo un objeto de strategies. Y strategies no es igual a this. ¿Cómo has dicho? Le está devolviendo strategies, es un objeto, un entero. Sí. Pues le está devolviendo un entero.
Exacto. Lo que estoy devolviendo aquí sería entity o entity const, pero yo lo que quiero devolver es un strategy o un strategy const, no un entity o un entity const. Yo quiero devolver un strategy, no un entity, ¿vale? Porque estos strategies de aquí no son entities. Quiero devolver strategies, ¿sí? Pero ahora sí tengo el problema. ¿Por qué? Porque lo que me dan es un entity, el T es entity o entity const, pero strategy a veces es strategy y a veces es strategy const. ¿Con auto no vale? Ahora es un buen momento para efectivamente poner auto, para que el compilador lo deduzca cuando tiene que devolver. Y... ¡ah! Funciona. ¿O parece que no? O parece que no, puede que sí, porque ha compilado y funciona, ¿no? No sé. ¿Puede ser que le tengas que meter al return un decal type? Puede ser que le tenga que meter al return un decal type, ¿por qué? Porque... Joder, tío. Es que lo he visto por ahí. Ah, es que lo he visto por ahí, vale. Y digo, tiene sentido, pero ahora mismo no, Fran. Esto se puede complicar más según lo que devolvamos o no devolvamos, y según si devolvemos referencias o no, y si a veces devolvemos referencias y a veces no, porque en este caso siempre queremos devolver una referencia. Pero si a veces quisiéramos devolver referencias y a veces no, entonces esto es un poquito más complicado porque el auto tiene que ser capaz de deducir el tipo cuándo es referencia y cuándo no, en ambos casos. ¿Vale? Y nosotros tendríamos que indicar aquí si lo que devolvemos es referencia o no. Si nosotros quisiéramos que el tipo que se devuelve a veces sea referencia y a veces no, y la propia función decida o deduzca cuándo devolvemos referencia y cuándo no devolvemos referencia, esto se pone así. Sin la referencia porque tiene que deducirlo. ¿Vale? Esto de aquí es cambiar las reglas que usa auto para deducir y que se le apliquen a auto las reglas de deducción de decal type. Eso es lo que significa esa sintaxis, y esa sintaxis significa decal type puede, a partir de un objeto, saber si es una referencia el evalue, referencia revalue, o si es un constante. Auto no deduce referencias, ¿de acuerdo? Entonces, eso es porque si yo hago una función donde aquí a veces puedo devolver referencias y a veces no, me hace falta eso, ¿de acuerdo? No es el caso de esta que hemos hecho ahora, en esta no hace falta, pero en otra podría hacernos falta. David. Algo similar es lo que dijiste que podemos utilizar para ver si, por ejemplo, una key del slot map era más grande que 8 bytes para pasarla por referencia o pasarla por copia. Creo que no. Creo que para eso no usamos decal type, se usa sizeof, ¿vale? Pero es parecido. Pero había una función que o recibía, o sea, se podía automatizar para que depende del size de ese tipo. Lo tenemos hecho, de hecho. Está en nuestro código. Utilizando el sizeof. Eso lo veremos ahora después porque está hecho en nuestro código. Esto que tenemos aquí también se puede simplificar. Si no queréis poner el template, podéis hacer cosas como esta. Y podéis hacer así. Dejar que lo deduzca él y ya está. Pero, entonces, con esa función realmente sobraría. Ahora con esta función, en este caso, ya tenemos hecho todo para esta. Porque ahora tenemos el código en un solo sitio, estos dos de aquí hacen return, y veréis que si quito esto, esto funciona. Si lo veis aquí, veréis que llama como referencia normal y como constref con e y con econst, y los dos funcionan. ¿Vale? ¿Y no es una buena práctica quitarse todo eso, los dos últimos métodos y llamar a ese método de arriba de manera estática de la clase pasándole el objeto? ¿Llamar a ese método desde fuera? Sí. ¿Y qué te impide, llamando a ese método desde fuera, usarlo de formas diferentes? Quiero decir, tú aquí lo que quieres es llamar a strategy y ya está. Tú que fuera quieres poner e.strategy y olvidarte. No quieres poner fuera strategy, poner el e como parámetro y luego si acaso poder meterle entre mayor y menor un tipo que a ti te venga en gana, pasarle otra cosa,
podrías hacer más cosas. Yo ese método particularmente, y para ser exactos, este método de aquí lo haría privado. Si le pones un concept, ¿Él? A ver, cosas se pueden hacer. Yo con este patrón y esta forma de hacer de una sola función, yo a esto lo llevaría privado y tienes estas dos para acceder, porque esto es tu API, esto es tu interfaz y eso es la implementación. Es una separación entre una cosa y la otra. Yo al usuario le doy la interfaz común, que es llamo al método y tengo dos versiones, una const y una no const, pero una sola implementación. ¿De acuerdo? Vale, ¿queda claro esto? Este ejercicio quería que lo viéramos por una razón particular, porque esto os va a servir cuando ya salga C++ 23 y particularmente C++ 26, ¿vale? ¿Cómo que hacemos más 26? En C++ 23 todavía no lo van a meter, pero en C++ 26 seguramente sí, ¿vale? Porque se propuso, pero yo creo que a C++ 23 no ha llegado. ¿pero dónde viene esa noticia, Fran? Bueno, a ver, dejemos eso a un lado que si no tardamos mucho. Hay una propuesta que se llama Deducing This, ¿vale? Que seguramente en C++ 26 se usará y ya os adelanto que muy probablemente se usará mucho, porque eso servirá para que cosas como esta que tenemos aquí podamos poner explícito el parámetro this en vez de ponerlo implícito por aquí. Y eso nos permitirá hacer templates directamente en esto, es decir, que podamos tener una sola función aquí, poner el template como hemos hecho ahí arriba, aplicárselo al parámetro this y que directamente se nos generen las dos. Y nos olvidamos de la implementación fuera y un solo método. ¿Vale? Hay muchos más casos de aplicación, pero el caso es que el no poder tener explícito el parámetro this impide precisamente eso, que podamos hacer templates con el parámetro this. Y esto lo que nos beneficia del Constcast es el tiempo de compilación. ¿Él? Lo que nos beneficia del Constcast es... Lo que beneficia del constcast es que el constcast es comportamiento no definido. Ah, en esa ecuación también era. Sí. Constcast solo es comportamiento definido cuando tú sabes a ciencia cierta que el objeto al que le aplicaste constcast para quitarle el const fue creado originalmente como no const. Pero en este caso no. En este caso el entity que estamos utilizando se ha creado como const. Si a ese le quitamos el const, comportamiento no definido. ¿Vale? Si nosotros hubiéramos creado dos entities normales y uno de ellos lo pasamos a la función const, que podemos porque no lo modifica y ya está, ¿vale? A ese se le puede quitar el const, porque ese fue creado originalmente como una variable. Pero al que es creado originalmente, como en el caso que tenemos aquí abajo, este objeto que es creado originalmente como solo lectura, a ese cuando le hacemos un quitar const, ese comportamiento no definido. ¿Vale? Como eso en nuestras funciones no tenemos manera de saberlo, si el objeto originalmente era const o no const, no usamos constcast directamente.